buenos días, que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Qué placer, qué privilegio estar otra vez a través de este medio con el mensaje del día de hoy titulado Vino y Aceite. Así vamos a estudiar el día de hoy este tema que estoy seguro Dios va a hablar a tu corazón, el Espíritu Santo va a ministrar a tu vida. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia, los que están fuera de Colombia, reciban un abrazo fraterno, un abrazo enorme. Quiero agradecer a todos aquellos que siembran en este ministerio también, que Dios bendiga la obra de sus manos. Créanme que estamos tratando de mejorar para cada uno de ustedes, y cada donación, cada semilla que se siembra en este ministerio está produciendo un fruto formidable en muchas personas. Así que quiero aprovechar y bendecir la obra de sus manos y darle gracias al Señor por su vida y pedirle y declarar sobre su vida que nunca falte la semilla. Dice la palabra del Señor: Dios da semilla al que siembra, que jamás falte la semilla en medio de tu casa por cuanto has decidido honrar a Dios en tus finanzas. También quiero aprovechar y darle las gracias a todos aquellos que nos ayudan a compartir el material de todos los días. Tiene un trabajo arduo, tiene un trabajo de edición. Muchas gracias a todos aquellos que nos ayudan a compartir en redes sociales. Está saliendo las redes sociales y ahí puedes seguirnos. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y puedes seguirnos. Nada más nos faltan 30 personas para completar los 1000 en Facebook y seguimos avanzando de una manera hermosa, y el único objetivo es compartir la palabra del Señor. Hoy, como te digo, vamos a tocar ese tema titulado Vino y Aceite. Así que quiero invitarte a que por favor podamos centrarnos en Lucas 10 del 25 al 37. Quiero mandarte un siguiente video para que le prestes mucha atención, por favor. En este video está contada la historia. Quise hacerlo así con un video para que te quede mucho más claro lo que siento Dios quiere hablarte el día de hoy. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué hermoso video, ¿verdad? Vino y aceite. Así lo titulé el mensaje del día de hoy. Estoy seguro que Dios va a hablarte de la misma manera que me habló a mí durante esta semana. Quiero comenzar diciéndote que en nuestro mundo actual está marcado por la rapidez, está marcado también por la indiferencia, y las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión siguen siendo más relevantes que nunca. Y hoy vamos a ver cómo a través de este mensaje, a través de esta palabra, el Espíritu Santo nos va a hablar. Es interesante porque hoy en día el mundo está viviendo la indolencia. La indolencia ha llegado también a la iglesia. Y cuando me refiero al mundo, no me estoy refiriendo a la naturaleza, ni a los árboles, ni a los animales. Cuando me refiero al mundo, me refiero a lo que la palabra del Señor lo conoce como cosmos, es decir, el sistema que gobierna este plano, que es frío y es cruel.
que dice, mientras no sea conmigo, pues no hay problema, ¿no? Y este sistema habla acerca de subir puestos laborales, económicos, a costa de lo que sea. Habla de conseguir recursos a pesar de sacrificar mi salud, de sacrificar mi familia. Y ese sistema está lleno de avaricia. Y por eso el Señor nos manda y nos dice, si en dos grandes principios, si se quiere decir así, se resuelve la Biblia y los profetas. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si leemos Lucas 10 del 25 al 37, vamos a encontrar grandes verdades que quiero invitarte a que por favor me acompañes. Vamos a ir encontrando grandes pasos que la Biblia está mencionando. Y el Señor le está diciendo, en este caso que vimos en el video, dice la Biblia, Lucas 10 del 25 en adelante, dice, en esto se presentó un maestro de la ley. Y dice, para poner a prueba, Jesús le preguntó. Es interesante cómo un maestro en la ley, un hombre conocido por el Señor, pero era maestro, dice que quería ponerlo a prueba. Es interesante esto, ¿no? Como un hombre de Dios, como un hombre de la ley, quiere poner a prueba al Señor. Y él le preguntó y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, la pregunta en cuestión aquí fuerte es, ¿cómo hacer para heredar vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Yo creo que el Señor usa un método de coaching hoy en día tremendo. Le hace una pregunta que infiere en su interior. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el hombre le respondió, dice la palabra del Señor, con el mandamiento del Torá, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, ha respondido bien. Mira que sabía palabra, era un maestro en la ley. Y el Señor le dice, ha respondido bien, haz esto y vivirás. Está preguntando por la vida eterna y el Señor le responde, si haces lo que me está respondiendo, vivirás. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 29, él queriendo justificarse le preguntó a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es donde parte toda la enseñanza que pudimos ver. Nota que él está queriendo, dice la Biblia, justificarse. Me llama muchísimo la atención porque cuando habla la Biblia de justificarse, quiere decir que el hombre estaba atravesando una situación difícil, una situación complicada. Y me encanta porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que él quería justificarse. Así que repite conmigo, justificarse. Y es interesante porque la justificación siempre ha estado de continuo en el ser humano. Dice la Biblia en Lucas 25, ¿verdad? Lucas 10, 29, él queriendo justificarse, le preguntó al Señor, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó al lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas y aquí está inspirado el mensaje en este título. Le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento diciendo, cuídamelo y no gaste usted más de lo que pagaré. Si gasta más, le pagaré cuando yo vuelva, perdón. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El que tuvo compasión de él, contestó el maestro de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y me llama mucho la atención porque tiene grandes verdades de este pasaje, tiene grandes connotaciones lo que Jesús está diciendo. Se le acerca este maestro, quiere tentarlo, le dice, bueno, ¿y cómo hago para tener vida eterna? Y él responde, ¿no? Él responde, le hace una pregunta, él responde con un resumen rabínico, con un resumen escritural, contextual tremendo. Pero Jesús usa una historia y quiero que entiendas que en los tiempos de Jesús la sociedad judía estaba marcada por divisiones profundas. Es decir, los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación. Y ese es el punto que hoy quiero tocar. Y ese es el punto que hoy quiero hablarte, porque judíos y samaritanos, como tú puedes ver aquí en la diapositiva, dicen no se llevaban. Los judíos y los samaritanos tenían un conflicto tremendo, porque el reino de Israel había sido conquistado por Asiria y Babilonia, y los samaritanos eran considerados impuros, eran considerados herejes, y habían diferencias no solo religiosas, también habían
diferencias étnicas. Y me llama mucho la atención porque si leemos la historia, el contexto de lo que está pasando, el nieto de David, Roboam, divide a la nación en 10 reinos al norte y 2 reinos al sur. Yo quiero ponerte en este momento en la historia. Piense usted por un instante que usted tiene una finca en la cual es feliz con su familia, con sus hermanos, en donde vive feliz con ellos. De pronto llegan grupos armados y los expulsan de sus tierras y les quitan su trabajo y además toman por esposa a la fuerza algunas de sus hermanas y tienen hijos e hijas con ella. Usted no les tendría nada de aprecio a esta gente, ¿no? Que les ha hecho sufrir, que ha construido sobre el dolor. Al contrario, yo creo que usted le tendría ira por lo que hicieron. Y esto es lo que está pasando. Por eso judíos y samaritanos no se llevaban. Además, también tiene una connotación espiritual. Jesús no solo usa al judío y al samaritano, sino también usa 2 lugares de adoración: Jerusalén y Jericó. Y es interesante porque Jerusalén, esta ruta que menciona el Señor, era conocida porque era muy peligrosa. Era un terreno accidentado y era muy propenso a asalto. De hecho, los judíos subían 2 veces al año a adorar en sus fiestas, y como subían con bendición, como subían con ofrendas, habían ahí grandes ladrones que aprovechaban de eso y les robaban lo que ellos llevaban. Y es interesante porque Jerusalén representa el lugar máximo de adoración. Yendo ya a la parte espiritual, no solo judíos y samaritanos no se llevaban, también Jerusalén representaba un lugar excelso de adoración. De hecho, si tú lees Juan 4, la mujer samaritana le dice al Señor, ¿dónde debemos adorar? Porque había una lucha entre samaritanos y judíos, porque ellos no permitían que los samaritanos fueran a adorar, ¿verdad?, en su lugar sagrado. Y por otro lado, el Señor menciona a Jericó, y Jericó espiritualmente es un lugar de pecado. Por eso dice la Biblia, y ellos bajaron, ¿verdad? Y iba bajando este hombre de Jerusalén, probablemente después de adorar. Lo que dice el Señor es, iba bajando de Jerusalén a Jericó. Él deja al aire, no dice si él era judío, que era lo más probable, que estaba regresándose después de un tiempo de adoración. Y es interesante porque Jericó, si tú te acuerdas, cerca a la muralla estaba Rahab. Rahab era la ramera que ayudó a Josué y a los espías. Jericó representaba literalmente una ciudad de pecado. Y este contexto en el que Jesús está hablando en esta historia es impactante, o sea, es desafiante lo que el Señor le está diciendo a este maestro de la ley, que si me permites vamos a ir desmenuzando. Pero el Señor lo primero que quiere enseñarle, lo que siento en esta hora compartirte, es que nosotros debemos amar a Dios, y por ende ese amor a Dios se va a mostrar con amor al prójimo sin ninguna barrera. Así que el primer punto del cual quiero hablarte hoy es amar a Dios y amar a nuestro prójimo sin barreras. Si leemos Lucas 10 del 30 al 33, dice, Jesús le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Mira, y unos bandidos lo asaltaron. Y aquí quiero hacer una pausa. Le quitaron la ropa, lo dejaron medio muerto. Hay grandes connotaciones espirituales también, y una de ellas es que el ladrón representa al enemigo. El ladrón, dice la palabra del Señor en Juan 10, vino a hurtar, matar y destruir. Quizás él ha querido robar tu paz, ha querido matar tus sueños, ha querido que desistas de las cosas que Dios tiene. Y hoy tengo una palabra para ti. Vas a ver cómo el buen samaritano que ha representado Jesús va a aparecerte en el camino y va a bendecirte. Es interesante porque el Señor usa 2 hombres sumamente importantes, sumamente conocedores, un sacerdote y un levita. El Señor usa estos 2 ejemplos. Si tú sigues en la historia leyendo, dice, ¿verdad? Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio rodeó y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Y quiero hablarte de esto porque es interesante que un sacerdote y un levita estuvieran por ese lugar. Ambos eran representantes máximos de la religión judía. Ambos pasaron de largo, dice la historia, sin ayudar. Y es interesante porque usa un samaritano, un hombre despreciado, odiado, para decir que este sí tuvo misericordia, que este sí fue movido a la compasión. Y la enseñanza aquí es clara: el amor al prójimo no debe estar limitado por barreras de etnias ni de culturas, mucho menos barreras religiosas. Los personajes del sacerdote y el levita, amigo y amiga, representan los líderes religiosos notables en ese momento. Recuerda que este maestro de la ley le estaba probando al Señor, no porque quisiera adquirir conocimiento, sino para probar realmente las enseñanzas del maestro.
Y tengo que decirte que tanto sacerdotes y levitas que servían en el templo debían mantener su pureza, debían mantener un ritual. Es decir, ellos no podían tener contacto ni con heridos, mucho menos con muertos. Y es interesante porque quiero decirte que la religión jamás salvará a nadie. También quiero que entendamos que como iglesia es bueno ayudar al prójimo, es bueno hacer varias cosas, pero los programas sociales, aunque son necesarios, los programas, aunque es una ayuda fundamental, jamás salvarán a nadie. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Lo que el Señor le está diciendo es, la mejor manera de ayudar a alguien es compartir de Cristo. La mejor manera, recuerda que el buen samaritano no solo le ayudó, le salvó la vida. Y vamos a ver cómo él está hablando del mismo dentro de esta historia. Y la acción más grande de amor, grábate esto, la acción más grande de amor es hablar del amor de Cristo. Solo Cristo, amigo y amiga, salvan. Por eso Cristo es aquí representado como el buen samaritano. Lo que la religión ni la ley pueden hacerlo, Jesús lo hace. Y en nuestra sociedad enfrentamos divisiones similares, basadas en raza, basadas en religión, en estatus social. Y Jesús nos llama a romper esas barreras, a no solo ser conocedores de la palabra, sino a ser hacedores, como dice él, y a mostrar amor y compasión por todos, especialmente por aquellos que son diferentes a nosotros, especialmente aquellos que no pueden devolvernos el favor. La pregunta es cómo podemos nosotros como individuos y como iglesia derribar estas barreras en nuestras familias, en nuestra comunidad. Y el primer punto que quiero hablarte es de eso. Necesitamos aprender a derribar barreras. Pero quiero avanzar en el tema para llegar al punto que siento de parte de Dios compartirte. Y el segundo punto dice, Él los sanó con vino y aceite. Repite ahí en donde estás, vino y aceite. Dice la palabra del Señor en el versículo 34 y 35, se acercó, el samaritano ya vimos fue movido a compasión, se acercó, le curó las heridas con vino y con aceite, las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento diciéndole, cuídemelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Es interesante esta verdad, es hermosa esta verdad, porque el Señor les está hablando y le está diciendo eso. No solo este hombre lo curó, y el samaritano no solo siente compasión, sino que actúa. A veces las barreras, usted puede decirme, no, yo no tengo barreras de mi corazón, pero no solo nos llama a romper barreras del Señor, sino a actuar. Es decir, este buen samaritano lo cuida con lo que tiene. Lo cuida con lo que lleva en su maleta de viaje. No tenía botiquín, no podía abrir el botiquín y sacar alcohol ni gasas, pero dice que llevaba en su lonchera, llevaba en su fiambre, si se quiere decir así, vino y aceite. Este hombre, el buen samaritano, cura las heridas del hombre, lo lleva a un alojamiento y paga por su cuidado. Su compasión, amigo y amiga, se traduce en acciones concretas, en sacrificios personales. No dice la Biblia, pero quizás se quedó sin alimento durante el resto del viaje. No solo eso, lo deja el mesonero, que representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuida de nosotros hasta que Cristo regrese. Jesús, al igual que este buen samaritano, pagó el precio por nuestra vida. Aunque Jesús fue despreciado como los samaritanos, a él no le importó y nos sanó con vino, que es su sangre, y con aceite, que es su Espíritu Santo. Me encanta esta historia porque quizás tú y yo estábamos destruidos, estábamos heridos, quizás estábamos al lado del camino, es decir, no estábamos en Cristo, amábamos a Dios, buscábamos a Dios, pero no estábamos de lleno en el camino. Y aunque muchos nos vieron, nadie nos tendió la mano. Por eso te digo, la salvación no puede salvar, pero Cristo Jesús vino a nuestro encuentro. No solo eso, dio su vida, pagó un precio de sangre hermosa y nos sanó con vino y con aceite. La compasión verdadera, amigo y amiga, implica acción. No basta solo con sentir lástima por los necesitados. Debemos de estar dispuestos a invertir tiempo, a invertir recursos, a invertir nuestro esfuerzo. Spurgeon decía, si nosotros entendiéramos el corazón de Dios, entenderíamos que late por las almas que están perdidas. Es decir, para llevarlos a Cristo, no solo darles vestimenta. La vestimenta va a calmar el frío por un momento. El alimento va a calmar el hambre por un momento. Y no estoy diciendo que no se debe hacer, se debe hacer. Pero el regalo más grande que puedes darle a alguien es que conozca de Jesús.
Así como un día tú y yo nos acercamos a este buen samaritano que aunque despreciado por muchos, que aunque humillado llevó nuestro castigo, nos vio a un lado del camino y nos restauró. Qué hermoso es conocer de Dios, qué hermoso es saber de Dios. Y quiero que avancemos, por favor. Y quiero darte el tercer punto. No solo lo sana con vino y aceite. No solo el Señor lo restaura. ¿Sabes qué más hace? La responsabilidad continúa. Cualquiera hubiera dicho, ya lo llevé hasta el hospital, ahí termina mi responsabilidad. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Le hace una pregunta a este intérprete en la ley que fue a probarlo, pero terminó siendo probado él. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo? Porque él, queriendo justificarse, recuerda la historia, dijo, ¿y quién es mi prójimo? De aquel hombre que cayó en manos de los ladrones. El que tuvo compasión de él, contestó el maestro de la ley. Y mira lo que le responde Jesús. Anda entonces y haz tú lo mismo. Anda entonces y haz tú lo mismo. Lo que le está diciendo el Señor, lo que le está hablando el Señor Jesús a este hombre, y aquí es donde quiero que entiendas esta gran verdad. Lo que le está diciendo el Señor es, tú tienes que hacer lo mismo. En lugar de estarme preguntando quién es mi prójimo, porque él sabía, le está diciendo la responsabilidad continúa. El samaritano no solo cuida del hombre herido inicialmente, sino que también, amigo y amiga, deja dinero. Y aquí es donde hay una discusión escatológica también. ¿Qué le deja, verdad? Dos denarios, dice la palabra del Señor. Y eso representa 2000 años hasta que Él vuelva. Es decir, el precio que pagó Jesús por nosotros hasta que Él regrese. El precio del tiempo por el cual Él está diciendo, y si hay algo de más, si gasta algo de más, si me demoro un poco más, yo te pagaré cuando regrese. Él es mío. Y es interesante porque si seguimos viendo, el Señor le dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo? Y él no dice el samaritano. Él odiaba tanto a los samaritanos que ni siquiera pudo decir, no el samaritano, sino le dijo, pienso que el que tuvo compasión de él, ni siquiera tuvo la humildad para reconocer que fue por el Señor, que fue por este samaritano que este hombre había sido salvado. Me encanta este punto, porque a veces nosotros cumplimos con compartirle otro de Cristo, pero nos olvidamos quizás del proceso en la carrera de fe que está. Nos olvidamos, quizás nos falta compasión, nos falta, como te digo, está la iglesia llena de indolencia por cuidar a aquellos que están perdidos. Pensamos que solo es hacerle que haga la oración de fe, llevarlo y sentarlo en una iglesia, pero nos olvidamos del resto. Y es interesante porque lo deja en el mesón, y el mesón lo deja con el mesonero, te decía que es del Espíritu Santo, que lo va a cuidar hasta que el buen samaritano vuelva, hasta que Cristo vuelva. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así que quiero decirte, no estás huérfano, no estás solo, no estás sola. Quizás tú le estás diciendo al Señor, me siento solo, siento que no puedo más, siento que no voy a avanzar más, estoy herido de muerte, pero quiero decirte algo, tu fin no termina ahí. El Señor no te ha llamado para que vivas en derrota. El Espíritu Santo es tu ayudador, es tu paracletos. El Espíritu Santo es quien nos impulsa y quien está a cuidado de nosotros. Pero dice la Biblia que lo deja en el mesón, y el mesón es la iglesia. Este lugar es donde usted viene, al lugar donde usted va, este lugar donde usted recibe palabra, no porque esté sano. Hay gente que piensa que a la iglesia uno tiene que ir. Alguien me decía, pastor, cuando deje mis fallas y mis pecados iré a la iglesia. Y le decía, al contrario, tienes que buscar ahora del Señor. El mesonero es del Espíritu Santo, pero obra en medio de la iglesia, en medio del lugar donde el Señor le deja. Usted viene a la casa de Dios, usted viene a escuchar este mensaje no porque sea perfecto. Al contrario, te está hablando alguien que ha sido herido y que continúa con heridas, pero gracias al Señor estoy cicatrizando. Gracias al vino y al aceite, mis heridas han sido curadas. Y yo quiero decirte que ayudarle a otros es hablarles de Cristo. Yo quiero decirte que ayudarles a otros es estar pendiente de ellos. Ayudarles a otros es desenfocarme un poquito, y la avaricia no tiene que ver solo con dinero, tiene que ver con querer todo para mí. Y que comiences a mirar los problemas de los demás, e intentes ayudar. Yo sé que a muchos el Señor les está hablando y el Señor te ha llamado a hacer varias cosas, pero tú te has detenido. Quizás el pretexto es en este momento no hay recursos, quizás el pretexto es en este momento no tengo tiempo, pero el Señor nos ha llamado con propósito. Y Él le dijo a Abraham, y esa promesa está sobre nosotros, seremos de bendición también para otros. Si amas a Dios, Dios también nos llama a bendecir a otras personas que están atravesando un momento de dificultad. Nuestra bondad, estamos llamados a ser constantes
en nuestra bondad y en nuestro apoyo hacia los demás. Hacer un seguimiento no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Amigo y amiga, es interesante porque el buen samaritano está esta historia que Jesús cuenta. Algunos dicen que es una parábola, pero no se han puesto de acuerdo porque él no menciona y él no dice esta parábola les contó, dice les contó una historia. Quizás es la historia de lo que está viviendo, de lo que va a pasar. Pero quiero que entiendas en esta hora que el Señor te ha llamado para que tú seas la extensión de sus manos en esta tierra. El Señor te ha llamado. Yo siempre le digo a las personas cuando me llaman, estoy atravesando problemas difíciles, les digo, acompáñenme a visitar una sala de enfermedad terminal de niños, de aquellos niños que están padeciendo un cáncer terminal. Y va a ver que sus problemas se hacen pequeños al lado de estos problemas que están más grandes. Acompáñame a visitar una cárcel, acompáñame a visitar gente que está atravesando momentos difíciles, a llevarles una palabra de aliento, pero también a llevarles una ayuda social. Así que quiero invitarte a que entiendas el propósito del buen samaritano. Trate de resumirlo en esta imagen que quiero ponértela aquí. Y es el buen samaritano, esta enseñanza. El ladrón ya vimos quién era, ¿no? Juan 10, el enemigo, vino, jugó con nosotros, quizás nos lastimó y nos dejó a un lado del camino pensando que estábamos muertos. Quizás él piensa que este es tu fin, que este es el fin de tu empresa, que este es el fin de tu vida, que este es el fin de lo que tú estás realizando. Quizás él te habla al oído y te dice no vas a poder, no vas a ser capaz. ¿Para qué sigues viviendo? Ese es el ladrón. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Pero te tengo una noticia. Cristo ha venido para darnos vida y darnos en abundancia. El Señor Jesús es el buen samaritano. Aquel que nos rescata, aquel que saca de nuestra vida del hueco de la desesperación, del hoyo cenagoso. El Señor Jesús es el buen samaritano. Pero nos dejó, ¿verdad?, con el dueño del alojamiento que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amigo y amiga, no te va a dejar desfallecer. El Espíritu Santo, amiga y amiga, va a estar constantemente contigo, pero te ha dejado en un alojamiento en una iglesia. Yo oro por muchas personas que quizás les doy seguimiento a muchas personas que quizás no pueden por motivos de viaje o algo congregarse en un lugar, pero lo hacen a través de estos medios, se edifican, reciben palabra a través de este medio. Y quiero que entiendas hoy que el Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te está diciendo no te voy a dejar morir con esas heridas. Quizás el lugar donde tú piensas, en el camino que te encuentras, quizás piensas que no vas a ser capaz en tu hogar, quizás piensas que no vas a ser capaz en tu vida, con tus hijos, quizás piensas que no vas a ser capaz con tus empresas, con tus sueños, quizás no sabes cómo vas a sustentarte el día de mañana, pero te tengo una noticia gigante. El Señor ya ha pagado un precio de sangre. El Señor ya ha pagado un precio tremendo y nada te faltará. Y la presencia del Espíritu Santo estará continuamente contigo. Así que quiero invitarte en esta hora a que hagamos una oración. Quiero invitarte en esta hora a que podamos decirle con anhelo, con amor, con ahínco: Señor, tú me diste vino y aceite. Así que quiero invitarte, por favor, a que cierres tus ojos ahí en donde estás y le digas: Señor, tú me has dado vino y aceite. Espíritu Santo, y delante de ti te bendigo. Espíritu de Dios, hoy te doy gracias, Señor, por cada persona que se conecta, por cada persona que le llegue este mensaje, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque sé y entiendo que tú fuiste el buen samaritano, que aunque despreciado por muchos, al igual que en esta historia, ese hombre quiso preguntarte y tú le dijiste: si me amas, si amas a Dios como dices amarlo, para que tengas vida eterna, ama también a aquellos que te rodean. Aún hay mucha gente, Señor, que está sin el Señor. Aún hay muchas personas que no han conocido de Cristo. Dile: usa mis labios, usa mis manos, usa mis pies para poder ir. Dile: Señor, rétame y ayúdame a retar a otros, Señor, en mi fe, para que te conozcan, al único Dios verdadero. Pero también quiero hacer una oración si quizás tú estás en un momento de aflicción, en un momento de soledad, en un momento de crisis. Quiero decirte: tu fin no ha llegado. El Señor ha dictaminado, te ha tomado en sus brazos y te ha llevado hacia donde está el Espíritu Santo para que Él sea curándote. Te ha sanado con vino que es su sangre y con aceite que es su Espíritu de Dios, para que tu vida encuentre propósito en Él. Por eso dile en esta hora: Señor, si han querido venir pensamientos de muerte, si han querido venir pensamientos de ruina, de no poder más, dile hoy en el nombre de Jesús, los suelto delante de ti. Dile: renuncio a esos pensamientos, porque tus pensamientos para mí son pensamientos de bien y no de mal, para darme el fin que tú esperas. Dile: Señor, hoy decido creer al buen samaritano y hoy decido estar con el Espíritu Santo que me va a cuidar y va a estar conmigo. Hoy decido congregarme, recibir esta palabra, Señor, aceptarla en mi corazón y caminar en ella y dar fruto.
Dile, Señor, ayúdame a encontrar un propósito en ti y a llevar tu palabra a muchos más que la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Recibe un abrazo gigante, un abrazo enorme. Dios te guarde y te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.